Qué difícil es contenerse, pero sabe algo que sí, Alejandro, le saca uno de sus casillas cuando se da cuenta, cuando revisa la colilla, el salario, le han rebajado un montón de plata y uno ni cuenta se dio. Ahí le Alejandro, sí, Alejandro Trejos es abogado, vamos a conversar sobre este tema porque empecemos. ¿Cuáles son las rebajas normales que se hacen del salario? Claro, Douglas, buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, en realidad, sobre el salario puede empezar bastante cantidad, digamos, de rebajos. Principalmente, los más comunes vienen a ser, por ejemplo, una pensión alimentaria, claro, un embargo de salario. Un préstamo un también. Préstamo, por ejemplo, en ocasiones con la misma asociación solidarista. Y a veces acuerdos que se hacen con la misma empresa, con el empleador. Porque, no sé, se hizo un adelanto de salario porque había algún tipo de situación complicada. Esos son, yo diría, como los más comunes. Pero los de ley, para no confundirnos, porque una cosa es el salario, un préstamo que pedía la asociación solidarista y me lo rebajan, y otra cosa es lo que por ley me corresponde como rebajo. Claro, esos primeros rebajos, digamos, haríamos mención a lo que son las cargas sociales, ¿verdad? De la Caja Costarricense del Seguro Social, un 9.34% del trabajador. Y para aquellos trabajadores que superan los topes de renta, ¿verdad? El porcentaje de impuestos sobre la renta que corresponde, y eso se actualiza todos los años. Vamos a hablar de situaciones más concretas. Por ejemplo, el caso de un cajero o una cajera que de repente les faltó dinero. ¿Ese dinero se le puede rebajar a esa persona? Douglas, esa es tal vez una de las situaciones como más difíciles de manejar en una relación laboral, porque nuestro código de trabajo está hecho para evitar que el patrón o el empleador pueda echar mano del salario del trabajador. Sabemos que en los años 40 era común que a mí me pagaran casi que con papelitos, con etiquetes, porque yo tenía que ir a canjear eso pues a una tienda de la empresa. Entonces el código se redactó pensando en precisamente restringir todas esas situaciones donde mi bolsillo puede ser afectado por parte del empleador. Acá, sin embargo, no podríamos decir que el trabajador queda exento de responsabilidad. Usualmente el primer filtro que vamos a utilizar es lo que llamamos la buena fe. Es decir, si yo estoy trabajando en una empresa, cometo un accidente y, por ejemplo, no sé, quiebro una pantalla, digamos acá en el estudio, en el set, pues bueno, algo dentro de mí me va a decir, bueno, es que usted es responsable, usted cometió ese error, pues conversemos de qué manera resolvemos ese problema. Por ahí, pues habrá alguno con poca vergüenza que dice, no, que me rebajen si pueden. Ahí, si me rebajen, si pueden, es donde se nos complica, porque el código va a regular que yo tengo como empresa que demandar a ese trabajador para el cobro de los daños que causó. No puedo obligatoriamente venir y simplemente decirte, bueno... Usted lo dañó, usted lo empieza a pagar. Exacto, de tu salario, ¿con cuánto puedes vivir? Te puedo bajar la mitad, la tercera parte, la cuarta parte. Esa no es una potestad del patrono. Lo que usualmente se busca es entonces un acuerdo, es decir, sentémonos y mira, bueno, te voy a rebajar, no sé, 20,000 colones por quincena, por mes, hasta que ese saldo se cumpla. El problema es cuando la torta, el problema es de un monto considerable y pues bueno, no nos alcanzan las vidas para pagar ese monto. Uno ve mucho accidente, por ejemplo, donde intervienen carros de una empresa que vienen rotulados, etcétera, o el mismo trabajo con una computadora y entonces la computadora ya no sirvió, o la despedacé o me la robaron, como fuera. Pero se supone que hay seguros que cubren todo esto, Alejandro. Claro. Entonces, ¿por qué de alguna manera tengo que llegar a rebajarle esos daños a un empleado? Bueno, la primera situación que la empresa usualmente va a buscar evitar cuando hay un daño y hay una póliza de por medio es el pago del deducible, ¿verdad? de esa póliza. Por ejemplo, si hay un accidente con un vehículo de la empresa, usualmente muchas empresas estilan que si dentro de tus responsabilidades como trabajador está el conducir un vehículo de la empresa, cuando firmamos el contrato hay una cláusula ahí donde dice que yo acepto que ese vehículo, en caso que lo utilice bajo los efectos del licor o con un exceso de velocidad, exacto, con alguna situación que promueva el hecho de que ocurriese un accidente, entonces yo debo hacerle frente al pago, por ejemplo, en ese caso del deducible. O si la póliza del todo rechazara la cobertura, pues el daño respectivo. Ahí, como te digo, entramos en una zona gris de la relación laboral, porque en principio lo que se conoce como el riesgo de empresa, es decir, todos los riesgos relacionados a la actividad que la empresa realiza, pues es una responsabilidad de inicio del empresario, del dueño o propietario. Lo que pasa es que en estos casos pues empieza a haber una responsabilidad compartida y que es muy importante regularla, porque de lo que llevamos hasta ahorita conversado, vemos que a nivel de legislación es muy débil o muy poco lo que se cubre al respecto. Ahora, hay casos en donde, por ejemplo,
el típico, ¿verdad? Se me pegaron las cobijas y entonces llegué 15 minutos tarde un día al trabajo, claro, y así sucesivamente. ¿Es válido rebajar un día de trabajo, por ejemplo, a aquellas personas que llegan tarde, 15 minutos? Douglas, nosotros dividimos pues en el país a los trabajadores por dos tipos de acuerdo a su forma de salario. Están los trabajadores que reciben su salario por hora, por día o por semana, ¿verdad? Y los trabajadores que son quincenales o mensuales, que siempre reciben, digamos, el mismo monto de salario. Si estamos en el primer caso, donde esos trabajadores perciben ese salario por hora, por día, por semana, pues el salario es por lo que nosotros llamamos por trabajo efectivamente realizado. Si yo llegué tarde 2 horas, 3 horas, pues entonces ese tiempo no estaría la empresa obligada a pagarme el salario. Al contrario, si yo soy un trabajador quincenal o mensual, pues a mí no me podrían afectar el ingreso de esa quincena o de ese mes si la empresa está interesada también en, por ejemplo, amonestarme, entregarme una carta de amonestación, o por ejemplo, en algunos casos, si yo me ausenté, yo podría canjear esa ausencia por un día de vacaciones, pero al trabajador quincenal o mensual no le voy a poder afectar el salario y a la vez sancionarlo disciplinariamente, porque se ha establecido que eso es una doble sanción. Aunque llegue tarde. Recurrentemente. Sí, ese es un poco el punto de la diferencia, porque se entiende que es una doble sanción por una misma conducta. En esos casos la empresa puede escoger: o yo quiero amonestar a esa persona y abrir la puerta para que eventualmente le pueda despedir por ese problema, digamos, de llegadas tardías, o le voy a rebajar el salario, pero no lo voy a poder amonestar porque ya lo afecté desde el momento en que le disminuí su salario. Es importante tener presente esas diferencias. Entonces, trabajadores por hora, solo pago el tiempo que efectivamente la persona laboró. Trabajador quincenal, mensual, no lo puedo afectar. No hay de mango, dirían. Exacto. Vamos con este tema. 3 días feriados que quedaron muy pegaditos, que mucha gente los trabajó, pero cuando llega el salario, pues no tiene el reporte de ese pago de días. Claro. Feriados. Uno, la empresa debería indicarle a uno que ahí va ese pago, o solamente por ver el monto, digamos, veo mi salario que me depositaron, ya yo tengo que deducir que me lo pagaron. Y si no me lo pagaron, ¿qué hago para que me lo paguen? Sí, Douglas, dentro de las obligaciones que tiene la empresa, el empleador, están precisamente, presentar esta colilla, digamos, de pago del salario. Y mientras más detallada sea esta colilla, digamos que va a ser mejor para ambas partes. Tanto para que la empresa, en caso de una futura demanda, pueda tener las pruebas de los pagos que efectivamente realizó, como para que el trabajador, digamos, tenga cuentas claras, chocolate espeso, ¿verdad? Entonces, pero es que estas colillas son siempre muy generales. Tampoco exacto, dependen de la empresa, porque no hay como un formato legal obligatorio. Debería haber. Hay algunas que sí son muy detalladas, te dicen las horas extra, el salario ordinario, por ejemplo, el salario de trabajo en un día feriado. Si yo tengo dudas sobre el pago, que digamos sea respectivo a una boleta, yo podría acudir a la empresa, normalmente Recursos Humanos, para que me hagan, por lo menos me expliquen el desglose del monto que yo recibí. Si no estoy de acuerdo con eso, como lo hemos dicho acá siempre, pues bueno, la primera vía es la conversación, ¿verdad? Usualmente por ahí se logra solucionar bastante, y si no, la primera instancia va a ser el Ministerio de Trabajo a través de una conciliación para verificar por qué no me están pagando en este caso el salario de los días feriados que yo vine a trabajar. Bien, hay gente que la pasa apretada, ¿verdad? Y entonces dedican a sacar un préstamo, 2 préstamos. Cuando no pagan, entonces, pues obviamente el prestamista pues, pierde los estribos. Y entonces podría hablar con el patrono para que le empiecen a rebajar esa deuda. En realidad, sin Douglas, consentimiento, digamos, del empleado. Claro, en realidad no es que ese, pues por ejemplo, acreedor, el prestamista, el banco, ¿verdad? La empresa que vendió el televisor, se va a poner de acuerdo con el patrono o la empresa, sino que él debe proceder con un cobro judicial, es decir, una demanda judicial para el cobro, digamos, de los montos que el trabajador adeuda, y únicamente por la vía de una orden judicial va la empresa a poder proceder a rebajar del salario del trabajador los montos que el juez establezca. Caso contrario, el patrono va a tener prohibido, como lo conversábamos al inicio, tocar el salario del trabajador. Acá, por supuesto, vamos a entrar a conversar de lo que son los embargos de salario. Es decir, el código regula. Lo que pasa es que es una regulación desde 1943, entonces está un poquito desfasada de la realidad. Y el código regula en una fórmula un tanto compleja en su redacción,
cuál es el monto máximo que a mí me van a poder embargar por un cobro judicial. Claro. Generalmente, ¿cómo funciona eso? Porque, por ejemplo, yo tengo responsabilidad, tengo 5 hijos, tengo que pagar casa, etcétera. ¿Se hace el análisis para saber hasta dónde me pueden embargar el salario? No hay tutía, o sea, me lo rebajan completamente. Claro, esta fórmula que te comento está en el artículo 172. Básicamente lo que dispone es que independientemente del salario que el trabajador reciba, siempre va a haber un salario mínimo inembargable, que en nuestro país... es importante saberlo. Sí, correcto. En nuestro país corresponde al salario de la trabajadora doméstica. Actualmente, como en 178,000 colones, poco más. Entonces, independientemente del salario que yo reciba, ese monto siempre lo voy a tener libre de embargos, para efectos de que, pues, más bien no me convierta yo en una carga para el Estado. Por supuesto. Porque no me puedo sostener. Ahora, pero viendo situaciones como, por ejemplo, el señor que tiene múltiples responsabilidades, me refiero a 2 familias, 3 familias, tiene que dar pensión en 3 tipos de pensión, 3 pensiones. Correcto. ¿Cómo hace ahí? ¿Cómo se garantiza que efectivamente hay un salario que no se puede embargar? Una parte, una porción. Claro, ese salario que te comento, los 178,000, independientemente de que la persona tenga 3 pensiones y tenga 4 préstamos que le están embargando y demás, siempre los va a tener libres. La primera excepción para casos de embargo de salario es que el salario va a ser embargable hasta en un 50% por temas de pensiones alimentarias. 50%. Exacto. Ojo. Entonces, hasta la mitad de mi salario puede ser embargado por un tema de pensión alimentaria. Adicional a eso, pues bueno, la persona va a tener que subsistir con la restante mitad, y eventualmente sobre cualquier otro embargo que pueda venir, habría que hacer el cálculo para verificar si todavía sobre el salario se pueden aplicar embargos adicionales. Cualquier pensión alimentaria es prioritaria respecto a una deuda ordinaria. O sea, si yo adquirí una deuda con el banco y el banco me quiere embargar y yo tengo 3 pensiones, prevalece, digamos, las 3 pensiones. Correcto, hasta el momento en que cesara alguna de las pensiones y quedara un monto al descubierto en el salario para ser afectado por el tema del crédito, podría entonces aplicarse. Ahora, queda clarísimo en el caso de una entidad formal, un banco, una cooperativa en donde yo no pago, pero ¿qué pasa con aquellos que adquieren préstamos en instituciones informales que no regula, por ejemplo, la SUGEF? Y que entonces saco un prestamito de 50,000 colones, 20,000 pesos la siguiente semana, así paso. Ahí se puede esta entidad informal de alguna manera embargarme el salario o coaccionarme, digamos, para que les pague. Eso es todo un reto hoy día, Douglas, en nuestro país, porque hemos conocido casos bastante frecuentes de trabajadores donde casi que no les llega salario. O sea, llega el pago de la quincena y entonces, una vez aplicados todos los pagos, las deducciones que corresponden, pues la persona, como diríamos, se fue en blanco. Y bueno, a partir de ahí surge un poco la discusión de cómo hace esa persona para subsistir. Y en el mercado, digamos, informal, es donde vemos, no sé, pues payasos cobrando, ¿verdad? Una serie de situaciones. No, es que amenazan hasta a la gente, Alejandro. Amenazan a la gente o se meten a tus perfiles de redes sociales y comienzan exactamente, un tema de acoso en redes. Entonces, todo ese tipo de prácticas evidentemente operan al amparo, o más bien lejos del límite de la ley, porque el procedimiento sería proceder con el tema del embargo ante un proceso judicial. Pero, bueno, de hecho, la mayoría de empresas formalmente constituidas lo que hacen es un convenio con el patrono para efectos de que ahí aplique automáticamente la deducción. Entonces yo no tengo que estarte llamando, mira, Douglas, recordaba que hoy vence el crédito, que debes no sé cuántas cuotas o la parte de los intereses, sino que eso automáticamente ocurre y casi que yo ni me doy cuenta, simplemente cuando voy a la cuenta y no encuentro la platita. Es correcto. Qué cosa más impresionante. Ahora vamos con esta situación. La persona que llega al trabajo y al mediodía algo le duele, ¿verdad? Realmente puede ser que sí esté enfermo, pero se retira al mediodía. ¿Se le puede rebajar ese día completo por haberse retirado a mitad de jornada? En realidad, cuando se trata de un tema médico como el que mencionas, el trabajador siempre va a tener el derecho a que el tiempo que él, digamos, utilizó para poder ir, por ejemplo, al médico, al EVAIS o a una de las clínicas de la Caja, ese tiempo va a ser con el pago del salario. Porque caso contrario, muy pocos trabajadores decidirían, bueno, yo prefiero ir al médico que recibir mi salario. Digamos, ante esa decisión preferirían recibir el salario y aguantarse el dolor a ir al médico. Entonces, nuestra legislación establece que ese tipo de pues atención médica es con pago de salario. Lo que pasa es que yo debo
justificar o presentar el comprobante de que efectivamente estaba en el EVAIS y Claro. no fue que estaba en el partido de fútbol o lo que Ahora, fuera. es curioso, muchas ausencias, por ejemplo, de ese tipo de forma consecutivas también debería ser como sospechoso, ¿no? Todos los días me voy porque me duele la cabeza, el otro día me duele el estómago y así sucesivamente. De hecho, ahí podríamos tener dos perfiles de trabajadores. Uno que, por ejemplo, ya padece alguna enfermedad crónica que hace que requiera de esa atención médica de forma frecuente, o más bien un trabajador que lo que busca es que se le incapacite hoy porque, no sé, me duele una muela, después porque le duele la uña, después porque, ¿verdad? Sí. Exacto, cualquier excusa para efectos de no presentarse a laborar. Evidentemente, en el primer caso, no podría la empresa proceder con algún tipo de rebajo y mucho menos de sanción disciplinaria. Con el segundo sí, eso podría llegar a escalar hasta un despido si se logra demostrar ese perfil de lo que yo estoy haciendo de forzar digamos, el uso del seguro de salud. Alejandro, hablábamos ahora de la pensión alimentaria, pero quiero retomarlo porque, a ver, se rebaja siempre y cuando llegue con una orden judicial, porque he visto casos también, perdón, de la esposa que llega o la ex llega al trabajo a reclamarle que no le ha pagado la pensión, por ejemplo. Sí, eso es importante, Douglas. Ya una vez que se interpone el proceso de pensión alimentaria, la empresa está obligada a aplicar la retención, ¿verdad?, que corresponda, y usualmente ese es un proceso que es automatizado, ya va ligado a un número de cuenta del expediente del proceso de pensión alimentaria. Pero si, por ejemplo, aquí se presentan ciertas discusiones, cuando viene la época para pago de aguinaldo o salario escolar, ¿verdad?, donde hay fechas ya establecidas para el pago de esa obligación, y resulta que ya vamos adelantados o ya sobrepasamos esa fecha y el trabajador aún no ha pagado, digamos, el aguinaldo, usualmente por ejemplo, la madre de familia o el padre de familia que tiene la pensión a su favor o de sus hijos, se acerca a la empresa porque es más rápido que ir al juzgado y tramitar todo el tema del proceso. Entonces, en esos casos, si ya está la notificación desde el inicio del proceso y se le obliga al trabajador al pago de, en este caso, el aguinaldo o el salario escolar, pues casi que la deducción podría aplicarse sin mayor pronunciamiento del juzgado porque ya había una orden desde el inicio, ¿verdad? Entonces, podría aplicar. Eso que pasan toda la gente, ¿verdad? Cada aumento de salario uno está esperando ahí la colilla para que llegue aquel aumento jugoso, pero se queda uno esperando, no llega, pasan 3 meses y no llegó nunca aumento. Ahí, ¿cómo hacemos para hacer reclamo? Ministerio de Trabajo, hablar primero con el patrón. En realidad sí, bueno, es importante porque esa duda le puede estar o le puede pasar a muchas personas ahorita que llega julio y vamos a esperar el aumento de salario, porque casualmente el año pasado cambiamos la forma o la periodicidad de aumentos del salario. Anteriormente era semestralmente, no sé si recuerdas, cada semestre aumentaban los salarios mínimos. Sin embargo, a partir de este año el aumento es anual, entonces no nos vamos a enterar sino hasta por ahí del mes de octubre cuál es el porcentaje que regiría para, en este caso, 2018. Pero sí, dada ese momento en el que la empresa hace aumentos o se aplican los de ley y a mí no me llegan, pues vamos a tener dos situaciones. Primero, si por esa situación de que no me aumentaron el salario, yo quedé por debajo del salario mínimo, del nuevo salario mínimo. Claro. Evidentemente, como el nombre lo indica, ninguna persona en el país podría ganar menos del salario mínimo, porque por eso es el mínimo. Ahí estaríamos en una situación de ilegalidad que el trabajador podría denunciar ante la inspección del Ministerio de Trabajo para efectos no solo de que me aumenten el salario a mí, sino de que le cobren una multa a la empresa por haber tenido una práctica ilegal. Pero en el caso de los salarios que están por arriba del mínimo, ahí entonces es discrecional. La empresa decide qué porcentaje aplicar, porque podría no ser el que la ley lo defina, ¿verdad? O cómo se defina. Sí, de hecho, nuestro país tiene esa particularidad donde los aumentos que se hacen periódicamente es a los salarios mínimos de ley, ¿verdad? Y la empresa tiene la política salarial, digamos, en muchos casos, de hacer un aumento a pesar de que paguemos más de esos mínimos. Claro. El tema es que si ya, por decirte algo, en los últimos 5 años siempre hemos hecho un aumento a los salarios independientemente de que ganemos más del salario mínimo de ley, ya ahí se genera una costumbre que va a crear un derecho adquirido, digamos, de los trabajadores a optar por ese aumento. Entonces, eso no lo sabía. Claro, en ese caso, pues ya cuando los trabajadores casi que ponemos la mano porque sabemos que viene el mes donde aplica el aumento y nos quedamos con la mano vacía, si eso ha sido así por mucho tiempo, esa situación podría volverse un derecho adquirido. Y ahí yo sí puedo reclamar.
Exacto. Claro está que ahí habrá algunas justificaciones válidas, como por ejemplo, mire, el resultado económico de la empresa. Las ventas no fueron lo que esperábamos. Por supuesto. Entonces, más bien, si usted me pide que aumentemos salario, podría ser que el próximo año usted no tenga trabajo porque yo tengo que recortar costos. Es una cosa diferente, difícil. Este es un típico caso que uno lo escucha mucho y lo escucha muchísimo y tiene que ver con los choferes de bus. Sí. Que generalmente, ¿verdad? Ciertas marcas que no, cuando ya se contabilizan, tienen que pagar de más ellos, de su plata. Eso se puede hacer así por oficio, en realidad. Douglas, como vimos al inicio, hay una restricción, digamos, una prohibición bastante fuerte en el Código de Trabajo, de nuevo, para que el empresario meta mano en el bolsillo del trabajador y castigue, digamos, su salario. Sin embargo, bueno, el argumento de muchas empresas que utilizan este tipo de tecnologías que controlan, no sé, desde la cámara que está viendo un cajero, por ponerte un caso, hasta, en este caso, un contador en una unidad de transporte público, es que, bueno, el corte que ese sistema me va a dar al final del día debería representar el monto que el chofer, en este caso, entregó. Pero acá el problema es que, bueno, cuando uno ve esos buses que van a reventar, ¿verdad? Y entonces el pleito dentro de la unidad es, mire, que se corran de la barra, que se quiten de la barra. Sí, el eterno problema. Exacto. Hay unos choferes vivacillos entonces, también. no podríamos volver en contra del trabajador esa situación. Pero tampoco podríamos simplemente decirle al trabajador, no, tranquilo, si al final faltaron 200,000 colones en el día de hoy en esa unidad, no se los puedo cobrar. Ahí es donde es importante que una empresa que tiene esas particularidades lo regule como mínimo a través de una política y las reglas estén claras para ambas partes. Y muy probablemente el trabajador sepa que hasta cierto monto él acuerda al momento de solicitar el empleo en esa empresa, ¿verdad? Que le van a hacer un rebajo y él está de acuerdo con eso como parte de la solicitud de empleo. Pero que una vez que se supere cierto tope, por ejemplo, no sé, la mitad del salario, pues la empresa va a tener que proceder conforme el código lo indica y hacer o entablar una demanda en contra del trabajador. Ya. Caso de la empresa que provee los uniformes a sus trabajadores, ¿esos uniformes se los pueden rebajar eventualmente de su salario? En muchas empresas, Douglas, uno escucha la queja de, mire, es que la gente no cuida, por ejemplo, las herramientas de trabajo, no cuida los uniformes, entonces yo entrego 5 uniformes en perfecto estado, nuevos, a inicios de año, y vamos a empezar mayo y ya me están pidiendo, exacto, me están pidiendo que se mancharon, que se rompieron, que se dañaron. Evidentemente dependerá el tipo de empresa del que se trate, no es lo mismo un hotel donde en principio el uniforme tendría que durar bastante tiempo a un taller mecánico de soldadura donde hay chispas y fuego y demás. Sin embargo, la regla ahí es la siguiente: el patrono va a poder cobrar por los uniformes si esos uniformes pueden utilizarse fuera del centro de trabajo. Dado el caso, un trabajador renunció hoy y el uniforme, digamos que no tiene logo, no me permite identificar claramente a la empresa y él lo puede usar el sábado si quiere. Entonces, en ese caso es una ropa que le sirve ahí de día, ¿verdad? Sin mayor Pero bueno, hay problema. también casos en donde utilizan el mismo uniforme para otras labores que no están relacionadas con su lugar de trabajo. Por supuesto, y ya cuando eso llega a redes sociales, más bien genera el problema de que la empresa quiere sancionar. La casa aquí con él. Claro, o en alguna actividad nocturna que a la empresa no le interesa que el uniforme se relacione. Claro. Pero esa es un poco la regla. Si no hay un logo presente, imagen corporativa presente, el patrono va a poder cobrar y usualmente hace ahí una programación de pagos. Si el logo está visible, si ¿verdad? Es imposible que yo utilice esa ropa para otra cosa, entonces ahí es el patrono el que va a tener que, como una herramienta de trabajo más, costearlo. Correcto. Muy bien. Eso está de moda, los salarios que se pagan de más o platas que se pagan de más y luego que la tiene que devolver el trabajador, o eso se considera como un error en el cálculo cuando hicieron la planilla. Sí, ahí hay un punto importante. Primero es ese principio que muchas veces acá mencionamos y es la buena fe. Es decir, el trabajador que llega a pago de quincena y ve que ahí hay 400,000 colones, que qué raro. Como que ese no era mi último salario. Uno se va de fiesta, Alejandro. Pero gasta la platilla y luego le dicen, venga, pague esto. Claro, vámonos de fiesta. Llegó la quincena siguiente y ahora fueron 150,000 de más. Mira, qué raro, pero bueno, seguro es que estoy siendo muy buen trabajador y me están premiando, ¿verdad? Evidentemente sabemos que eso es un error que se generó en la planilla y me están pagando de más. Lo que el código sí dispone en este tipo de casos es que el patrono va a poder hacer
un rebajo de al menos 4 tractos sin intereses de ese monto, al menos 4, porque ahí va a depender del ingreso del trabajador. No es lo mismo que le depositemos 10 millones de colones de más a un trabajador que gana 1 millón de colones, a que, por ejemplo, el pago que se hizo de más fueron de 100,000 colones, que tal vez en una sola quincena o en 2 podemos salir de esa deuda. Pero yo me puedo negar como empleado a no devolver ese dinero, porque al final no fue error mío. Acá, Douglas, es donde pues entran en juego varias reglas, no solo del derecho laboral, y por ejemplo, en una situación de ese tipo se podría alegar que por la vía penal, si el trabajador no devuelve ese dinero que no le correspondía, digamos, no eran sus comisiones, no era su salario, no era su bono, hay la figura al menos de una retención indebida. Ya eso es un tema penal que habría que entrar a analizar por separado. Pero no me pueden retener ese pago sin mi consentimiento. Es decir, si el empleador dice, te voy a rebajar 20,000 pesos cada quincena y yo no estoy de acuerdo. Como el código lo permite, en 4 tractos, al menos sin intereses, ¿verdad? Mientras la empresa siga esos lineamientos y se trate de un salario pagado de más, o por ejemplo un adelanto de salario, la empresa lo podría realizar. Lo que sucede es que usualmente se busca un acuerdo. De hecho, el artículo permite que si ese trabajador, muy vivillo, renuncia hoy entonces para frenar los rebajos, la empresa puede hacer, en el caso del pago de la liquidación, vale la reiteración, la liquidación final que corresponda. Sin embargo, si renuncia, dado que está perdiendo la cesantía y el preaviso, este es un tema de muchas empresas en el día a día, Douglas, y pues me quedo un poco como, es que no me alcanza lo que le tengo que pagar por liquidación con lo que me debe. Más bien usted me debe a mí. Ahí usualmente el Ministerio de Trabajo o los centros de conciliación que existen en el país, Douglas, son una muy buena herramienta para que el trabajador primero no se sienta pues que está siendo víctima tal vez del abuso de una empresa, y la empresa también sepa pues bueno cuáles son las limitaciones y el tipo de acuerdo que puede alcanzar cuando un trabajador se está negando a aceptar su responsabilidad. Ahora, Alejandro, pasando a otro tema, me despiden, ¿qué rubros se pueden descontar, digamos, de esa liquidación? Douglas, cuando nosotros tenemos un finiquito, digamos, este documento que usualmente nos entregan cuando termina un contrato de trabajo, ¿verdad? Como mínimo vamos a ver 4 derechos ahí reflejados. Están las vacaciones sin aguinaldo y el preaviso y la cesantía. Esos 4 derechos los vamos a dividir en 2 tipos. Los que llamamos derechos irrenunciables, que esos me van a corresponder como trabajador independientemente de si yo renuncié, si fui un pésimo trabajador y me despidieron, o más bien llegamos a una negociación y terminamos el contrato. Son las vacaciones y el aguinaldo. Esos corresponden siempre y no van a poder ser objeto de negociación o de rebajo por parte de la empresa. Si se procediera con un rebajo de las vacaciones y el aguinaldo, ese rebajo es nulo y el trabajador va a poder demandar para el cobro de ese monto. Cuando hablamos de la cesantía y el preaviso, ahí hablamos de derechos que son discutibles, es decir, la única forma de demostrar a ciencia cierta que corresponden esos derechos al trabajador es cuando hay una sentencia firme de un juez, y para eso hay que esperarse como 4 años, ¿verdad?, de un juicio para poderlo saber. Entonces, hasta tanto no esté la sentencia firme, vamos a poder negociar. Y es ahí donde usualmente el patrono viene y le dice al trabajador, mire, de su aguinaldo y, perdón, de la cesantía y el preaviso, tenemos 1,5 millones de colones. Y usted nos adeuda 400,000 colones. ¿Está usted de acuerdo con que procedamos? Sí, claro, por favor. Entonces, ese tipo de acuerdos son válidos. Y finalmente, Alejandro, aquella pésima práctica que tienen algunas empresas de atrasar los salarios por A o por B. Y resulta que el salario mensual, pues no se le rebaja, por ejemplo, renta. Sí. Pero a la hora de estar acumulándose 3 o 4 salarios y me depositan ese platal, digo yo platal, ¿verdad? Ojalá fuera así, pero me rebajan ahí renta. ¿Se puede hacer eso o no? De hecho, Douglas, sí, ese es un caso complejo, porque la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad?, te va a, digamos, a gravar o a cargar con el impuesto sobre la renta de acuerdo a estos topes, digamos, mensuales de ingreso. Claro. Si por un error en la empresa, bueno, en ocasiones no hay error, sino hay una mala intención de la empresa, que atrasó el pago de los salarios, y en un mes me pagaron 3 salarios y por eso yo superé el monto, evidentemente la empresa tendría que proceder con el pago de la retención, porque ese mes mi ingreso sobrepasó el tope de renta respectivo. Pero no es mi culpa que no me hayan pagado los salarios entre meses.
ahí yo te diría, esa situación permitiría al trabajador reclamar esa diferencia o quedarse callado y cobrarla después. Pero básicamente ahí yo no podría ser víctima de la práctica de la empresa. Sí. Alejandro, pues buena conversa, ¿verdad? Con estos temas siempre la gente tiene mucha duda. Claro, ¿verdad? no, Douglas. Ahí cuando tengamos algún tema, siempre es un gusto estar por acá acompañándolos. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos ahora con Patricia, que tiene un tema de salud.